Ortodoxia Reformada, un espacio destinado a la divulgación de la doctrina ortodoxa enseñada por los grandes predicadores y teólogos del ayer y del hoy. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria. Explicación de los 10 mandamientos, institución de la religión cristiana por Juan Calvino. Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El propósito del mandamiento es que el Señor quiere que la majestad de su nombre sea para nosotros algo santo y sagrado. El resumen será que esta majestad no debe ser profanada por nuestro menosprecio o falta de respeto. A esta prohibición le corresponde un mandamiento positivo: que la majestad de Dios sea considerada y honrada de manera especial. Es necesario que en nuestro corazón y con nuestra boca tengamos cuidado de no pensar ni decir de Dios ni de sus misterios nada que no sea con respeto y gran sobriedad, y que al apreciar sus obras no concibamos nada que no sea en su honra. Conviene guardar con diligencia 3 puntos. En primer lugar, que todo lo que nuestro espíritu concibe de Dios o todo lo que de Él dice nuestra lengua se adapte a la excelencia y a la santidad de su nombre y tienda a exaltar su grandeza. En segundo lugar, no debemos utilizar de manera abusiva la santa palabra trastocando sus misterios para servir a nuestra avaricia, nuestra ambición o nuestras locuras, sino, dado que la dignidad del nombre de Dios está impresa en su palabra y de sus misterios, velemos por honrarlos y reverenciarlos. Finalmente, no hablemos mal con relación a las obras de Dios ni las critiquemos como acostumbraban a hacer algunos incrédulos de manera ultrajante. Alabemos sobre todo la sabiduría, la justicia y el poder de todo lo que reconocemos como obra de Dios. Eso es santificar el nombre de Dios. De otro modo, ese nombre resulta injustamente contaminado porque se aparta del uso legítimo al cual fue consagrado. Y aunque no haya mayor mal, se menoscaba y se menosprecia la dignidad del nombre. Si utilizar a la ligera el nombre de Dios ya está mal, mucho mayor pecado será utilizarlo de manera totalmente perversa, como por ejemplo en la hechicería, la adivinación, los sortilegios y cosas parecidas. Aquí se especifica el juramento en el que se hace un uso abusivo del nombre de Dios. Eso es más detestable que ninguna otra cosa y no puede sino suscitar en nosotros un mayor horror con respecto a las otras maneras de abuso. Aquí solo se trata del honor y el servicio que debemos a Dios y del respeto que su nombre merece. Es evidente que este mandamiento no se refiere aquí a hacer juramento ante otras personas por lealtad, sin dañar a nadie. Este tema se trata cuando estemos en la segunda tabla, donde veremos que Dios condena el perjurio y los falsos testimonios mediante los cuales los hombres se perjudican entre sí. Por tanto, habría una repetición superflua si aquí se tratase del deber de amar al prójimo. Esta separación se justifica también por el hecho de que no fue por capricho por lo que Dios dividió su ley en 2 tablas. En la primera, Dios mantiene su derecho y quiere que la santidad de su nombre sea respetada conforme a su dignidad. Todavía no se especifica lo que los hombres se deben los unos a los otros en materia de juramentos. En primer lugar, hay que entender lo que es un juramento. Hay un juramento cuando se apela a Dios como testigo para confirmar nuestra palabra. Las típicas blasfemias pronunciadas para burlarse de Dios no son dignas de llamarse juramentos. En varios pasajes de la Escritura se ve que ese acto de tomar testimonio, cuando se hace correctamente, es una manera de glorificar a Dios. Así es cuando Isaías dice que los asirios y los egipcios serán recibidos en la iglesia de Dios. Habrán 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 19, versículo 18. Es decir, al jurar por el nombre del Señor, declararán que Él es su Dios. Lo mismo cuando Isaías dice:
¿cómo se multiplicará el reino de Dios? El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Jeremías dice: y si cuidadosamente aprendieron los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo: vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Jeremías capítulo 12, versículo 16. Con razón se dice que confirmamos nuestra fe al invocar el nombre de Dios como testigo, porque de esta manera confesamos que Él es la vida eterna e inmutable, porque lo invocamos como testigo cualificado de la verdad y como el único a quien le corresponde mantenerla y hacer manifiestas las cosas ocultas, e incluso como el único que conoce los corazones. Cuando los testimonios humanos fracasan, tomemos a Dios por testigo, incluso para las cosas ocultas en la conciencia. Por esa razón, Dios entra en gran ira contra los que juran por dioses extraños y considera esa manera de jurar como una señal de haber abandonado su nombre. Por eso dice: sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Además señala con la gravedad del castigo lo muy execrable que es ese pecado, cuando dice que destruirá a todos los que juran en nombre de Dios cuando juran en el nombre de su ídolo. Sofonías capítulo 1, versículo 5. Entendemos que el Señor quiere que el honor de su nombre sea exaltado en nuestros juramentos. También tenemos que cuidarnos de no menospreciarlo o socavarlo en lugar de honrarlo. Es una inmensa ofensa perjurar utilizando su nombre. En la ley eso se llama profanación. Levíticos capítulo 19, versículo 12. ¿Qué le quedará a Dios si se le despoja de su verdad? Ya no será Dios. Se le despoja de ella cuando se le hace testigo y garante de mentiras. Por eso Josué, para hacer que Acán confiese, le dice: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Josué capítulo 7, versículo 19. De esa manera muestra que se deshonra profundamente a Dios si se perjura en su nombre. No me extraña, el nombre de Dios no debería jamás ser difamado asociándolo a nuestras mentiras. Los fariseos realizan un juramento parecido en el Evangelio de Juan, lo que muestra que esta manera de hablar era habitual entre los judíos cuando se quería poner algo bajo juramento. Juan capítulo 9, versículo 24. Las fórmulas que se encuentran en la Escritura nos enseñan el temor que debemos tener al jurar mal, como por ejemplo: vive Jehová. 1 Samuel capítulo 14, verso 39. Así haga Dios a Abner y aún le añada. 2 Samuel capítulo 3, versículo 9 y 2 Reyes capítulo 6, versículo 31. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. 2 Corintios capítulo 1, versículo 23. Estas citas muestran que no podemos tomar a Dios por testigo de nuestra palabra sin arriesgarnos a que venga el perjurio si juramos en falso. Si invocamos el nombre de Dios en juramento veraz, pero de manera vana, aunque no profanemos el nombre de Dios, rebajamos y menospreciamos su honor. Esta es la segunda clase de juramento mediante la cual se toma el nombre de Dios en vano. Así, no basta con abstenernos de perjurio, también tenemos que acordarnos de que el juramento no se ha instituido para el capricho irreflexivo de los hombres, sino para enfrentar una necesidad. Si no es así, no está permitido. El resultado es que los que no ven su importancia se desvían de su uso bueno y legítimo. La única necesidad que justifica el juramento es la que tiene que ver con la fe o el amor al prójimo. Al respecto, hoy se peca mucho, sobre todo porque con tanto hacer juramentos se pierde su valor, aunque su peso no es insignificante ante el juicio de Dios. Se abusa del nombre de Dios sin preocuparse, con propósitos delirantes y frívolos. Se creen que eso no está mal, porque es una costumbre que los hombres permiten. No obstante, el mandamiento de Dios sigue vigente, la advertencia que lo acompaña sigue siendo válida y tendrá su efecto en una condena particular contra todos los que hayan tomado el nombre de Dios en vano.
Otro pecado consistente en jurar por el nombre de un santo en lugar de Dios, por Santiago, San Antonio, lo que constituye una gran impiedad porque se le da a ellos la gloria de Dios. Con toda razón mandó Dios concretamente que jurase por su nombre, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, y nos prohibió con una orden precisa que jurásemos por otros dioses. Éxodo capítulo 23, versículo 13. Es eso lo que el apóstol dice cuando escribe que los hombres, en sus juramentos, juran por uno mayor que ellos, por Dios. Pero que Dios jura por sí mismo, porque no puede jurar por otro mayor. Ortodoxia Reformada, un espacio destinado a la divulgación de la doctrina ortodoxa enseñada por los grandes predicadores y teólogos del ayer y del hoy. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria.